Saludos, profesor. Bueno, les voy a dar una breve explicación del uso del programa simulador de ensamblaje. Vamos a empezar el test. Ok. Estamos con el case completamente vacío. Entonces, procedimos a colocar su respectiva fuente. Como podemos ver, el programa nos indica que debemos colocarlo en la posición correcta y aplicarle sus tornillos. Bien. A continuación, nos dice que debemos colocarle la RAM a nuestra placa. Tenemos que ubicarla bien porque de lo contrario no nos deja colocar la RAM. Cerramos los seguros y si deseamos colocamos otra RAM. Nuevamente ubicamos. Por ejemplo, si colocamos mal nos sale un error, por lo cual tenemos que colocar bien cada componente del computador. Cerramos los seguros. Listo. Procedimos a colocar el procesador. Aquí, si coloco mal el procesador, no importa. Porque es una práctica, un simulador. Pero en la vida real no podemos hacer eso porque podemos ocasionar algún daño al procesador. Y los procesadores son muy sensibles y si no se manipulan con el debido proceso, pues son fáciles de que se dañen. Entonces debemos de buscar las muescas, buscamos las muescas donde vayan. Por ejemplo, mira aquí, podemos ver que aquí hay unas muescas que encajan con la posición del... Bueno, una vez colocado el procesador, hay que echarle pasta térmica. Bueno, pero primero debemos de cerrar los seguros del procesador. Ahora sí, aplicamos la pasta térmica. Luego de aplicar la pasta térmica podemos colocar el ventilador de la CPU. Aseguramos y listo. Verificamos que estén bien y continuamos. Conectamos el ventilador a la placa. Luego nos vemos que una vez colocado lo que son las memorias RAM y el procesador, nos permite ya instalar la placa madre. Ahí tenemos el case y debemos colocar la placa madre según los puertos que tengamos acá en la tapa del case. Le damos a instalar y colocamos los tornillos de la placa. Bien, como vemos, el siguiente paso es colocar las diferentes tarjetas
que vamos a utilizar, como son las tarjetas de red, tarjetas de video, eh, los sectores de señal. Colocamos la tarjeta de red y su respectivo tornillo. Ahora colocamos la tarjeta Wi-Fi y con su respectivo tornillo. Luego, las tarjetas que de audio y video tienen su propio ranura, que es esta que tenemos aquí. Y colocamos sus respectivos tornillos. Bien, a continuación vamos a instalar lo que son las unidades de disco, las unidades ópticas. Tenemos la unidad de disco duro, todo lo que son unidades de almacenamiento. Tenemos el disco duro, colocamos en la posición que debe estar y con sus respectivos tornillos. Lo mismo con la unidad DVD. Bien, ahora vamos a colocar la unidad de disquetes. Ahora procedemos a conectar el cableado de los discos de las unidades de almacenamiento. Como podemos ver, tenemos cables de tipo pata para lo que es la unidad DVD y la unidad de disquetes. Y para la unidad y para el disco duro tenemos lo que son los cables SATA. Conectamos primero el disco duro. Vemos que está en la posición correcta y lo colocamos. Lo mismo en el disco duro. Pero igual puedo pausar aquí y borrar esa parte de la Wii. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Pero lleve, ahí afuera hace. No me deja pues concentrar. Una vez conectado el cable del disco duro, estos son cables de transferencia de datos. Ahora colocamos el cable para la disquetera. Colocamos en la posición correcta y conectamos a la unidad de disquete también. Vemos que está en la posición correcta según los pines. Conectamos. Ahora el cable que nos falta conectar la unidad de DVD.
como todos los pasos, verificamos que esté en la posición correcta. Aquí se salió el cable de la disquetera sin querer. Pues vamos a colocarlo. Y listo. Hacemos las conexiones que deben de tener. Tenemos la fuente de poder para dar poder a lo que es a la placa, a las unidades de almacenamiento, de lectura. Este cable nos permite darle poder a la placa madre, a las unidades, a la conexión de los, ahí están conectados las unidades de DVD. Nos permite la comunicación, el paso de datos. Este vendría a ser nuestro cable de poder. Colocamos en la posición correcta y listo. Conectamos la unidad de DVD, unidad CD. Conectamos la unidad del disquete. Y conectamos la unidad del disco duro. Como vemos, ya está casi todo lo que son los dispositivos conectados, pero nos hace falta este cable de aquí, que es el del ventilador de la parte de atrás del case. Bueno, una vez conectados todos los dispositivos, vemos que nos mandan a la siguiente fase, que es poner las tapas del case y atornillarlas. Como podemos ver, tenemos conectores de monitor, de red, antena Wi-Fi, otros conectores de video, de teclado, del mouse y de alimentación y de audio. Entonces nos dirigimos a conectar los diferentes cables de dispositivos externos. Ya está conectado un USB. Conectamos lo que es el monitor. Como en todos los pasos, verificamos que estén ubicados en su posición que debe de ser. Está puesto el monitor, colocamos lo que es el teclado. Verificamos la posición que sea correcta. Que tanto el mouse como el teclado, como vemos, tiene unas ranuras. Entonces nos verificamos que estén colocados en
la posición que es. Ya tenemos un cable USB conectado, un cable de Ethernet, colocamos el cable de Ethernet y la antena Wi-Fi. Por último, colocamos el cable de alimentación. Y como ven, hemos terminado ya de armar lo que es nuestro CPU. La importancia de colocar bien cada dispositivo, cada componente dentro de lo que es el case, porque todos estos componentes internos son muy sensibles y susceptibles a dañarse por mala conexión. Sin querer dañamos un pin y los pines son los que permiten la comunicación entre el dispositivo y el componente que estamos conectando. Este programa nos permite hacer un test sin instrucciones, armarlo con nuestros propios conocimientos, pero también tiene la parte del learn, que aquí en cambio aprendemos a colocar cada componente desde un principio. Como vemos, aquí estamos en la fuente de alimentación y nos va diciendo el paso a paso lo que debemos conectar, todo lo que debemos de hacer. Fuente de alimentación, vemos con la instalación de la fuente, si deseamos la vemos, si no, no. Vemos las instrucciones, los pasos a seguir para conectar la fuente, colocar la fuente. Luego la placa base, vemos los pasos a seguir. Aquí podemos ver las instrucciones detalladas de cada uno de los pasos que hay que seguir para instalar el procesador, para instalar lo que son las memorias RAM, todo. Adaptadores de tarjetas. También nos dan las instrucciones de cómo colocar cada una, los discos, unidades de compartimientos externos, cables interior, cables exterior, y culmina conectando el cable de poder. Y aparte de enseñarnos y ponernos a prueba con el test el que acabamos de hacer sin instrucciones, también nos permite un modo explorador que nos da detalles sobre el dispositivo, verlo en 360 grados. Vamos a verlo cómo va girando. Podemos ver cada uno de los lados de lo que es la fuente de poder. Aquí vemos las especificaciones, si queremos ver las especificaciones de lo que es la fuente de poder. Y asimismo, con las tarjetas de video, vemos que nos dan la información. Nos da información de cada uno de los componentes. Aquí estamos viendo la información de la placa madre. Vamos a ver la información de cada uno de los conectores externos. La información, esta es la placa madre en sí y la parte de atrás. Información sobre el disco duro, conectores,
Podemos ver las especificaciones del disco duro y así con cada uno de los dispositivos que tenemos dentro. Bueno, con esto me despido.